del profesor Alexis Orozco, con una charla muy interesante y que siempre llama la atención sobre el tema de economía de la felicidad, ¿verdad? Siempre dice la gente, como economía de la felicidad, pero realmente es un tema muy interesante, muy apasionante. Y justamente hoy, docentes de nuestra escuela y egresados, perdón, de la escuela, pues van a hablarnos de esta conferencia, Felicidad de los estudiantes en un país sin ejército. Justamente esta conferencia se basa en el capítulo de un libro que recientemente salió publicado y es la felicidad en la educación. Me voy a permitir presentar a los exponentes y autores de este capítulo, que son, bueno, la profesora Yelixa Castillo Guillén. Bueno, Yelixa es, como ya todos saben, el libro. Bueno, ahí está el libro. Yelixa es egresada de nuestra escuela, recién graduada. Ella es parte hasta el primer ciclo de un programa que tenemos nosotros de desarrollo académico, que como todos saben, este programa es un programa para egresados que han tenido un rendimiento académico de excelencia y que justamente entran en este programa con miras a continuar su posgrado en el exterior. Yelixa, pues ha sido docente, investigadora de la Escuela de Economía y justamente ahora en septiembre empieza su posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid. Así que desde ahora, Yelixa, el mayor de los éxitos, sabemos que te va a ir súper bien. Bueno, también tenemos a Michael Elizondo. Michael es egresado de acá de la escuela. Él tuvo la licenciatura acá en la Escuela de Economía y además tiene una maestría en Economía de la Salud, perdón, Economía del Comportamiento y de la Felicidad de la Universidad de las Américas de Puebla. Perdón, discúlpeme, doctorado. Sí, perdón. Ya me enredé, disculpen. Tiene una maestría en Economía de la Salud de aquí de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Economía del Comportamiento y de la Felicidad de la Universidad de las Américas de Puebla. Además, Michael es experto en todo el tema de gestión de la industria farmacéutica. Bueno, tiene un currículo mucho más amplio, pero ese es el mini resumen. Y bueno, y por último también doña Yanira, que también es conocida por todos. Yanira, tiene su doctorado en economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Además tiene una especialidad en instrumentos de gestión ambiental me cuesta mucho pronunciar eso, ya ni así que me ayuda cualquier cosa. Karlsruhe de Alemania. Y bueno, desde el 2001 es docente de acá de la escuela e investigadora. Además, la especialidad de Yanira, como saben también, es economía de la salud y métodos cuantitativos. Así que bueno, de verdad, a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y más bien le paso la palabra a Yanira, que va a presentar el tema para que ya inicien la conferencia. Gracias, doña Isabel Cristina. Es que ella dijo doña Yanira, así es que doña Isabel Cristina, muchas gracias. En realidad para mí es un honor poder presentar ante ustedes el capítulo del libro que acabamos de publicar, pero no solo eso, sino el hecho de que los 4 autores de este capítulo estamos hoy aquí, y eso es una cosa que no pasa todo el tiempo, entonces eso es bonito. Don Juan Rafael Vargas, don Michael Elizondo Lara, doña Yelixa Castillo Guillén y mi persona. Es que está vacilón. Todos egresados de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, así es que eso es bonito también. Y don Juan puede darse el lujo de decir que todos asistentes de él en su momento. Así es que a ver si en algún momento logramos, Yelitza y yo, decir lo mismo. Y Michael es que se nos fue muy por otro lado, si no el académico, pero si no estaría igual. Bueno, vamos a ver. Este libro nace bajo
la tutela del profesor Frey, y ellos estudian lo que tiene que ver con economía de la felicidad. Como muchas otras áreas de la economía, parecería que esto como que no tiene mucho sentido. En realidad sí lo tiene, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son algunas de las relaciones que se llevan a cabo. Hay dos frases que incluimos en el preámbulo del libro. Una es la primera que ha circulado mucho últimamente, que dice: bendita la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer nunca será soldado. Eso a Frey le llamaba mucho la atención. Mariano Rojas es también graduado de nuestra escuela, ex profesor de nuestra escuela. De paso, tutor de la tesis doctoral de Michael, que tiene una frase que nos gustó mucho: los costarricenses vivimos en una sociedad que permite una buena combinación de producción de bienes materiales y relacionales, de disponibilidad y uso gratificante del tiempo libre, de satisfacción de necesidades materiales y psicológicas, de aspiraciones que se elevan a un ritmo que no genera frustración y donde la idea de éxito no se asocia únicamente a la posesión de bienes suntuarios, ¿verdad? ¿Y por qué estas cosas nos llaman la atención? Porque felicidad y satisfacción con la vida van más allá del solo hecho de poseer ingresos, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata estos capítulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a muy rápidamente a darles el contexto histórico-político en el que nos basamos para desarrollar el análisis. Les voy a contar las 3 bases de datos que utilizamos para eso. Vamos a exponerle los 3 tipos de análisis que hicimos. El primero, de felicidad y satisfacción con la vida en estudiantes de secundaria, la relación entre felicidad y satisfacción con la vida, y la relación entre satisfacción con la vida y el nivel educativo en adultos. ¿Ok? El tema de en medio lo desarrollará Michael y los otros 2 los desarrollará Yelitza. Y finalmente les contaremos las lecciones de Costa Rica, que es lo que en ese libro llamaba mucho la atención para que fuera incluido con otros 10 casos de análisis alrededor del mundo. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Por qué el profesor Frey le pidió al profesor Rojas que contactara con gente en Costa Rica para que pudiéramos tener un capítulo de Costa Rica en ese libro? De tantos países que hay alrededor del mundo, ¿y Costa Rica qué? O sea, 51,000 kilómetros cuadrados con menos de 5 millones de habitantes. O sea, ¿cómo qué? Básicamente algunas cosas. Los logros de la sociedad costarricense del siglo XX tienen una base importante en las 5 primeras décadas. ¿Por qué? Bueno, hay 4 logros que destacan. Primero, el decreto de la educación primaria, gratuita y obligatoria. Eso hace a Costa Rica diferente. Las primeras estructuras de salud pública, las reformas electorales, esas reformas de las que nos quejamos a veces, que decimos que son muy largas, y el papel embrionario de la mujer en la vida pública. Estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado. Ahora, así es que Costa Rica sí tiene algunas ventajas. Y lo más importante, y por eso el capítulo se llama así, es porque a Frey y a los editores del libro les llamaba mucho la atención eso de ¿y qué pasa con un país que abolió completamente el ejército? Y eso lo hicimos después de una brevísima guerra civil y tomamos decisiones en cuanto a la asignación de los recursos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, esos recursos que en otros países se destinan al sostenimiento de las Fuerzas Armadas, Costa Rica lo dedicó al capital humano, básicamente convirtiendo lo que son servicios médicos y servicios educativos en un derecho de los habitantes. Y eso nos hace diferentes. Entonces, durante los siguientes 40 años tuvimos un crecimiento muy grande en escuelas primarias y colegios alrededor de todo el territorio nacional. De forma paralela se iba desarrollando una infraestructura de salud pública que se convirtió en un gran sistema nacional de salud,
que podríamos dedicarle, y aquí don Juan y yo tenemos una tentación muy grande, hablar muchísimo de esto, podríamos dedicarle mucho tiempo a explicar por qué Costa Rica es admirada alrededor del mundo y por qué don Juan es llamado en los paneles internacionales como experto en cómo funciona, cómo hacen que funcione un sistema de salud como el nuestro. Además de este renombre que tiene la salud en Costa Rica, no es solo porque sí, sino porque nosotros logramos tener cobertura universal de los servicios de salud y logramos centralizar la mayor parte de esos servicios en la prestación que da la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Que tendremos cosas que mejorar? Sí. ¿Que hay pros y contras? Sí. Pero eso ya lo demostramos en el 2020 y 2021, hace la diferencia en cuanto a la vida humana y la forma en que se atienden las emergencias. Bueno, entonces, y si notan un dejo de orgullo por este país, sí, es que sí lo tengo. Entonces, hemos logrado grandes cosas. ¿Ok? La salud es un correlato más importante de la felicidad y la satisfacción por la vida que los propios ingresos. ¿De acuerdo? Costa Rica deja de ser un país pobre antes de que finalice el siglo XX. ¿Aprovechándose de qué cosas? Bueno, del comercio internacional y del turismo sumado al aumento del capital humano. ¿Verdad? ¿Eso es bueno o es malo? Depende de quién le pregunten. Porque dejar de ser un país pobre significa que dejamos de recibir ciertas ayudas que los países pobres reciben, solo que nosotros ya no lo somos. ¿Ok? Invertimos alrededor del 9% del PIB en educación, muy por encima del promedio de la OECD, que es de 4.9. El 89% de los establecimientos educativos son estatales y concentran alrededor del 88.5% de la matrícula del país. Eso quiere decir que nosotros seguimos en este país teniendo una educación pública fundamental. ¿Verdad? Y si es educación pública obligatoria y gratuita. Gratuita podemos manejarlo con pinzas, pero de muy, muy bajo costo. ¿Ok? Ocupó el primer lugar en el índice del planeta feliz entre 140 países y tienen un mayor bienestar que los residentes de muchas naciones más desarrolladas de acuerdo a diferentes mediciones, lo que le brinda un apoyo empírico a lo que es la paradoja de Easterling, ¿verdad? Que básicamente lo que dice la paradoja es, bueno, ¿y cómo analizamos esto de felicidad, satisfacción con la vida y educación? Pues tenemos que pensar en que una cosa es la felicidad, ¿me siento feliz o no me siento feliz? ¿Qué otra cosa la satisfacción? Uno sí. Para en un momento, vuelve a ver para atrás y dice, ¿y todo lo que he hecho me satisface o no? Y está la educación y cómo esas cosas se interrelacionan. ¿Por qué es que no necesariamente las personas de mayores ingresos son más felices? ¿Por qué es que las personas con mayores ingresos no necesariamente están más satisfechas con la vida? Porque parecería paradójico. Eso fue lo que planteó Einstein. Y eso es parte de la teoría detrás de todo esto. Con ese preámbulo, tomamos 3 diferentes bases de datos. La primera base de datos es la de PISA. A través de la encuesta de PISA, analizamos cuál es la satisfacción con la vida y la felicidad que reportan estudiantes de secundaria, considerando diferentes niveles, hogar, estudiante y centro educativo. Tomamos el proyecto Felicidad y Bienestar de la Universidad de San Luis, donde analizamos igual cuál es la satisfacción con la vida y la felicidad. Y finalmente, para personas adultas, utilizamos la encuesta que corrió la Escuela de Estadística en el 2015 para determinar ese nivel de satisfacción y felicidad de acuerdo al nivel educativo que ya habían alcanzado, no el que tenían, o sea, estudiantes de secundaria, sino ya de las personas adultas. Y a partir de esas 3 bases de datos generamos los 3 tipos de análisis que les comentaba ahora. Y para no robarle más tiempo, profesora Castillo Guillén. Buenas tardes, un placer estar aquí y volverlos a ver.
Como les decía, voy a empezar con el análisis que hicimos de las bases de datos de las pruebas PISA. Como probablemente ya ustedes recordarán, las pruebas PISA se aplican a estudiantes de 15 años en diferentes países, 70 países en total. Y en estas pruebas se hacen pruebas de comprensión de lectura, de matemática y de ciencias, en las cuales lamentablemente nos va bastante por debajo del promedio para los países PISA. Sin embargo, no son los datos que nos interesan para hoy. Cuando se hacen estas pruebas, también se hacen encuestas respecto a la vida de la persona. Entonces, diferentes categorías, cuáles son las relaciones del estudiante a nivel académico y personal, relaciones con sus familiares, con sus compañeros y compañeras y profesores, y también se le aplican encuestas a los directores o directoras de las instituciones con el fin de tener variables de control. Entonces, estos son los datos que vamos a utilizar. En particular, Costa Rica es interesante porque cuando una de las preguntas que más adelante vamos a analizar es la satisfacción, Costa Rica de 70 países tiene el 7º puesto con estudiantes con mayor nivel de satisfacción. Entonces, se les hacen diferentes preguntas. Una de esas preguntas es, pensando sobre sí mismo, ¿qué tan frecuentemente usted se siente feliz? Con 4 categorías. Nunca me siento feliz, pocas veces, algunas veces y siempre. Podemos ver que en este caso para Costa Rica, entre la primera y segunda categoría apenas suman el 4%. Luego tenemos cerca del 40% con a veces me siento feliz, y una gran mayoría, el 56%, reportan que siempre se encuentran felices. Luego, este dato no lo incluimos, o la gráfica no lo incluimos, pero también se les preguntan qué tan frecuentemente se encuentran satisfechos. Cuando se ve el nivel de satisfacción, la respuesta con más observaciones es la de a veces. Entonces podemos ver que cuando se les pregunta por satisfacción, la mayoría está siempre feliz, pero cuando se les pregunta por satisfacción, la respuesta más frecuente es algunas veces. Entonces podemos ver como que hay diferencias entre satisfacción y felicidad para los estudiantes. Cuando vemos los datos PISA, vemos que las primeras 2 categorías pues acumulan un mayor porcentaje, luego un mayor porcentaje de algunas veces, y el siempre es el 47%, por debajo de el 67% que habíamos visto para, perdón, el 57% para Costa Rica. Luego, la otra pregunta que analizamos es, en general, ¿qué tan satisfecho usted se encuentra con su vida? Donde 0 es completamente insatisfecho y el 10 es completamente satisfecho. Entonces podemos ver que en general, de la categoría 0 a la categoría 8, acumula el 40% de la muestra, y luego las últimas 2 categorías acumulan el otro 50%. ¿Verdad? Entonces, las respuestas más usuales es completamente satisfecho o en general bastante satisfecho. Luego, cuando vemos esto para el promedio de todas las observaciones de la prueba PISA, pues también las primeras categorías acumulan un mayor porcentaje, y las segundas categorías ven que, por ejemplo, el nivel de satisfacción completo es de cerca del 23%, ¿verdad? Comparándolo con un 32% que es para Costa Rica. Ok. Ahora entonces voy a empezar a hacer una descripción de las variables por las categorías que íbamos a hacer. Entonces, la primera era sobre aspectos personales y académicos que salen del cuestionario que se le hace a los estudiantes. Entonces, pues la primera observación va a ser, la primera variable respecto al género, vemos que está bastante equilibrada. Está bastante equilibrada y el 50.9 son mujeres. Luego, este dato es interesante, es el nivel de educación que esperan completar los estudiantes a sus 15 años. Esto tiene 4 categorías. Entonces, dado que ya está en el colegio, entonces es colegio incompleto, colegio completo académico, colegio completo con un técnico y nivel universitario. Y se encuentra que el 88.5% de los estudiantes encuestados afirman que quieren llegar a tener un título universitario, lo cual
tristemente difiere de cuando vemos los datos en realidad del porcentaje de personas en Costa Rica que terminan con un título universitario. Y también es interesante cuando lo comparamos con el promedio de la OCDE, porque para Costa Rica es el 88.5, mientras que para el promedio de la OCDE es apenas un 69% de los estudiantes que a esa edad aspiran a tener un título universitario. Luego, el otro factor son diferentes factores que influyen en las decisiones o aspectos que la persona considera para tomar sus decisiones académicas a futuro respecto a sus planes de vida. Podemos ver que tienen las expectativas de los padres, que vamos a ver que el papel de los padres en general para Costa Rica tienen un papel importante. Los planes que tienen mis amigos, el estatus social, el soporte financiero, las oportunidades de trabajo y las expectativas salariales. Y vemos que estas dos variables son las que reportan una mayor importancia. Es decir, la gente afirma que estas dos variables es en lo que más se fija a la hora de definir qué planea hacer con su vida. Okay. Luego tal vez comparar, dado que va a ser importante para el análisis posterior, pues esas expectativas de los padres se les da una ponderación más alta para Costa Rica que para el promedio de PISA. Luego se les pregunta cuáles son o si consideran estas razones para estudiar. Entonces es si yo estudio porque mis papás creen que estudiar es importante, si yo estudio porque mis compañeros también estudian y pues yo siempre estudio, ¿verdad? Entonces vemos que el 81.2% de la muestra afirma que estudia porque sus papás creen que es importante, por debajo del promedio, el valor para el promedio PISA. Luego estudio porque mis compañeras estudian, es un 29.7 por debajo de un 39.7%. Y esto lo vamos a asociar más adelante cuando vemos la competencia entre estudiantes. Porque, spoiler, en PISA, los estudiantes reportan sentir más competencia entre sus compañeros que en Costa Rica. ¿Okay? Y pues yo siempre estudio un 42 versus un 46.3%. Luego, el siguiente dato es si la persona ha repetido algún año. Para Costa Rica es un 29.4%, mientras que para el promedio de PISA es un 11.8%. Esto está muy por debajo y de hecho cuando vemos o cuando se ven solamente los países que en su momento pertenecían a la OCDE, eso baja hasta el 10%, ¿verdad? Y en general los países desarrollados y con buenos sistemas educativos en general, Finlandia, Alemania y demás, tienen valores todavía más bajos, cerca del 5%. Entonces esto de repetición de grados en el país, pues es un aspecto a tomar en cuenta, puede ser problemático. ¿Okay? Luego, estas 4 variables que siguen son variables resumen, indicadores resumen que se construyen dentro de la base, bueno, construyen los creadores de la base PISA, porque lo que hacen es resumir varias preguntas de PISA pues, en un solo indicador. Entonces, la primera es la percepción de la dificultad de la prueba PISA, y vemos que esa dificultad percibida es más alta para los estudiantes de Costa Rica que para el promedio de la OCDE, lo cual también tiene sentido cuando vemos los resultados de las pruebas en las cuales nos va en promedio peor que al resto de países. Luego la actitud hacia el colegio y las actividades de aprendizaje, en donde pues tenemos un valor 0.4 por encima del valor del promedio de PISA, lo cual quiere decir como que los estudiantes en Costa Rica tienen pues una mejor actitud hacia la escuela. Cuando vemos el miedo al fracaso es menor que para PISA y la resiliencia pues también muestra ser mayor, lo cual vamos a ver que se relaciona con la satisfacción que muestran los estudiantes. Ok, esta siguiente tabla son para estadísticas de factores socioeconómicos, de igual a partir de lo que reportan los estudiantes. Entonces, este primer valor es el nivel educativo o los años de educación del padre con más años de educación. Es decir, si mi papá estudió 12 años y mi mamá estudió 14, pues entonces el valor de esa variable va a ser 14 años. Okay. En este caso, el promedio es de 12.3 años, ¿verdad? Entonces, en promedio, cerca de colegio y un poquito más. Para el promedio de PISA es 13.5. Luego, estas variables son
instrumentos relacionados con tecnología y comunicación. Entonces, como tener internet en la casa, tener computadora, tener tablet, teléfono y demás. Entonces, pues para la del hogar, tanto para el hogar como para la del colegio, tenemos valores inferiores del promedio PISA. Esta otra también son las posiciones en la casa, entonces es como si en su casa tienen carro, tienen computadora, tienen instrumentos electrodomésticos y demás. También estamos en desventaja. Luego, posiciones culturales es si en su casa hay libros, si en su casa hay instrumentos musicales y demás. Y luego, recursos de educación. Entonces, es como si usted tiene un lugar apropiado en el cual estudiar. Si tiene escritorio, si tiene computadora, si tiene acceso a internet. Y bueno, para todos estos aspectos socioeconómicos, en general, estamos en desventaja respecto a los estudiantes promedio que hace las pruebas PISA. Okay. Cabe recalcar que esos factores socioeconómicos, de acuerdo con estudios de la OCDE, explican cerca del 16% de la nota en términos académicos. Okay. Luego, la siguiente tabla son esas relaciones que tienen los estudiantes. Entonces, relaciones con sus compañeros, relaciones con sus profesores y relaciones con sus padres. Cabe destacar que cada vez que se aplican las pruebas PISA, se pone el enfoque en una materia diferente. En estas pruebas en particular es para lenguaje. Entonces, cuando se habla de los profesores, se les pregunta específicamente por el profesor o profesora de español en este caso. Okay. Entonces, bueno, respecto al clima o la disciplina dentro de las lecciones, estamos igual que para el caso de PISA. Respecto a los profesores, se tiene que el soporte que perciben los estudiantes de sus profesores de español es mayor que para el promedio de PISA, igual que el interés que muestran los profesores. Pero cuando se ve la retroalimentación o el feedback que le dan los profesores, más bien es menor que la que reportan el promedio de PISA. Luego, importante, este apoyo emocional por parte de los padres, vemos que es mayor que para las pruebas PISA. Y las que les mencionaba anteriormente, la competencia dentro de la escuela es, del colegio, es menor que para pruebas PISA, 0.1 versus 0.9. La percepción de cooperación, curiosamente, también es inferior, es decir, sienten menos cooperación a nivel de pues el colegio, pero muestran o registran sentir, es el sentido de pertenencia tiende a ser mayor. Y también cuando se ve el bullying reportado es menor que para el promedio de PISA. Y luego, terminando con las variables descriptivas, estas son a nivel de colegio y esto se le pregunta entonces al director o directora del colegio. Entonces la primera es la locación de la escuela, que lo que hace es divide 5 categorías de acuerdo a la población del lugar donde se ubica el colegio. Empezando por el menor es 300 personas, perdón, 3,000 personas, hasta 1 millón de personas. Okay, entonces, pues en general, Costa Rica tiene la mayor, cerca del 85% de sus instituciones están en las primeras 3 categorías, porque en general, pues, Costa Rica tiende a ser menos denso poblacionalmente y tener más colegios en zonas rurales. Luego, se le pregunta también a los directores y directoras el porcentaje de estudiantes que provienen de hogares de condiciones socioeconómicas vulnerables. Y pues tenemos un 54.8%, más de la mitad de los estudiantes versus un 23.4% del promedio de la OCDE, que también puede estar relacionado cuando veíamos los factores socioeconómicos, que en general estamos en desventaja. Vean que la tabla también muestra los valores mínimos y máximos para Costa Rica. Entonces, pues tenemos colegios en los cuales el 0% de los estudiantes están en condición socioeconómica desventajosa y más bien colegios en donde toda la población está en esa situación. Okay. Luego, pues también se clasifica de acuerdo con el tipo de colegio, si es público o privado. Vemos que el 85.5% es público, que está relacionado con lo que mencionaba la profe Yanira
al inicio de cómo pues el fuerte o la gran mayoría de la población en el país pues, estudia en educación pública y pues la importancia que esta tiene en el país. Cuando lo vemos, el promedio de PISA tiende a estar más cerca de mitad y mitad, 55.3. También se habla de, ok, ¿cuántos docentes hay por estudiante? Entonces, en el caso de Costa Rica, hay un docente por cada 16 estudiantes, aproximadamente. Esto puede variar entre 1.9 y 30.7. Está por debajo del porcentaje de PISA. Luego, este es el porcentaje de computadoras conectadas a Internet. De nuevo, tenemos el problema del 0% y el 100%, pero en promedio, cerca del 92% de las computadoras en los colegios tienen acceso a Internet. También se les pregunta pues, el porcentaje de profesores que están completamente certificados, que eso consiste en simplemente preguntar si el docente o la docente tiene la calificación suficiente para trabajar en el MEC, por ejemplo. Se tiene el tamaño de la clase, que en promedio podemos decir que las clases de español son de 28 personas. Luego, esta que sigue son las actividades extracurriculares. Entonces, se le pregunta al director, directora, ¿en su colegio tienen club de lectura? ¿Tienen clases de natación extracurriculares y demás? Y entonces, la suma en promedio son 2.5 actividades extracurriculares, lo cual sorprendentemente está por encima del promedio de PISA, que es 1.9. Y luego, estos si tienen escasez, por ejemplo, en materia de educación, en donde está muy por encima del valor promedio de PISA, y luego también relacionado con los docentes y las docentes, que también en este caso se tiene desventaja. Y luego también se pregunta si se dan problemas con el comportamiento de los estudiantes. Ven que tenemos un 0.5 versus un 0.1, pero cuando se les había consultado a los estudiantes si había problemas disciplinarios, pues el promedio que reportan era parecido al de PISA. Y bueno, también para el caso de los profesores se tiene un valor que es mayor. Okay. Ahora con esto, pues se corrieron distintos modelos, se corrieron un Logit y un Ologit para diferentes variables dependientes. Se midió para satisfacción, que era la variable de 1 a 10, y también para felicidad, que eran las 4 categorías. En este caso, vamos a presentarles solamente el modelo de la variable satisfacción. Entonces, vamos a utilizar esa variable satisfacción en 3 categorías. Vamos a tener un bajo nivel de satisfacción, que es cuando reportan de 0 a 4, mediana satisfacción, que va a ser de 5 a 7, y alta satisfacción, que va a ser de 8 a 10. Okay. Y con esto lo que vamos a correr es un Logit ordenado, okay, para ver la probabilidad o qué factores explican estar en cada una de estas categorías. Estos son los resultados vienen divididos de acuerdo con los aspectos que habíamos considerado anteriormente. Y solo se están reportando aquellas variables que son significativas. Las variables no significativas no se están reportando. Podemos ver que ser mujer aumenta la probabilidad de estar en las primeras 2 categorías, mientras que disminuye la probabilidad de tener una alta satisfacción. Es decir, que las adolescentes tienden a reportar menor satisfacción con la vida que sus pares masculinos. Okay. Esos son coeficientes. Esos son los efectos marginales. Exacto. Sí. Ok. Luego, con respecto a la importancia de, para términos de decisiones futuras, vemos que el considerar las expectativas parentales sobre las decisiones futuras aumenta la probabilidad de encontrarse en la mayor categoría. Es decir, que a mí me importe lo que mis papás esperan a futuro, aumenta en 6.4 puntos porcentuales la probabilidad de que yo me encuentre en las altas categorías de satisfacción. Mientras que, por ejemplo, considerar los planes que tienen mis amigos y amigas, más bien disminuye ese nivel de satisfacción. Okay. Luego, pues, la parte financiera, podemos
pensar que tiene un pequeño efecto negativo, es decir, que tanto a mí me preocupa el soporte financiero, pues va a disminuir mi satisfacción, pero las oportunidades, más bien considerar las oportunidades de empleo, más bien tiene un pequeño efecto positivo sobre la probabilidad de que yo me encuentre en la más alta categoría. ¿Okay? Luego, cuando veíamos las razones por las cuales estudiar, vemos que otra vez lo que mis papás piensen que estudiar es importante aumenta la probabilidad de que yo esté satisfecha con la vida, ¿verdad? Entonces, con un 10% de confianza, el considerar este aspecto aumenta en 5.4 puntos porcentuales la probabilidad de estar en esa categoría y disminuye la probabilidad de que esté en las más bajas, bueno, en la baja y mediana categoría. Okay. Luego también, pues yo también estudiar, porque deseo estudiar, pues también tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de estar en esa categoría. Curiosamente, y lo incluimos porque es contraintuitivo, pero repetir grados no parece ser significativo sobre el nivel de satisfacción de la persona. Entonces parece ser que los estudiantes de 15 años no consideran quedarse grados respecto a su satisfacción con la vida. ¿Okay? Y también, esto también es muy contraintuitivo, la percepción de PISA. Es decir, entre a mayor dificultad que yo sienta de esas pruebas PISA, mayor va a ser mi satisfacción. Bueno, o mayor es la probabilidad de que yo me encuentre en esas categorías más altas. ¿Ok? ¿Qué puede explicar esto? Vamos a ver, igual de cierta forma también sigue siendo todo muy contraintuitivo, porque estamos en el top de estudiantes a nivel de satisfacción, ¿verdad? En el top de más satisfacción más alta, pero cuando vemos resultados académicos estamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, pues eso puede ser percepción de los estudiantes. Lo que sí se muestra de acuerdo con lo esperado es el miedo al fracaso. Entonces, pues, a mayor miedo al fracaso, mayor es la probabilidad de que yo me encuentre en las primeras dos categorías de satisfacción y pues menor es la probabilidad de que yo tenga altos niveles de satisfacción. Y la resiliencia, entre mayor sea el nivel de satisfacción, pues entonces es más probable que yo me encuentre en la categoría más alta de satisfacción. Okay. Cuando vemos la parte socioeconómica, entonces son significativas la tecnología, los artefactos de tecnología en el hogar. A mayor tecnología, pues entonces aumenta la satisfacción con mi vida. Vean que el nivel educativo de los papás no es significativo, lo cual también es congruente con estudios que se aplican en China, en donde lo que encuentran es que justamente esto, de que el nivel educativo de los padres no es significativo, lo que sí es significativo es contar con materiales en el lugar, ¿verdad? Entonces contar con tecnología y materiales para estudiar. Ok, luego, curiosamente, las posiciones del hogar tienen una relación negativa, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más posiciones en el hogar, recordemos que esto era tener computadora, tener carro y demás, entonces más bien eso disminuye la probabilidad de que yo me encuentre en las altas categorías. Esto podría estar relacionado con la importancia que tienen los padres, recordemos que era muy importante, ya vamos a ver el apoyo de los papás y las expectativas que tienen los papás y demás, entonces puede ser que mayor nivel educativo, pues menos tiempo se le dediquen los padres a sus hijos. Es una hipótesis. Y pues los recursos de educación, como decíamos, sí tiene ese efecto positivo sobre la probabilidad de tener mayor nivel de satisfacción. Ahora, respecto a las relaciones sociales, en el caso de los profesores, lo único que tiene un efecto positivo es el apoyo que muestran los profesores. Para mayor apoyo, mayor satisfacción de los estudiantes, vean que el apoyo emocional de los padres es significativo al 1%, ¿verdad? Y quiere decir que generar o sentir apoyo emocional por parte de los papás aumenta en 5.3 puntos porcentuales la probabilidad de que el estudiante se encuentre en la categoría más alta de satisfacción. El nivel de competitividad
a mayor competitividad con mis pares, con mis compañeros de clase, pues entonces menor satisfacción va a sentir la persona o menor probabilidad de estar en la categoría más alta. La cooperación también, a mayor cooperación, mayor probabilidad de estar en la categoría más alta. Pertenecer, sentido de pertenencia con el colegio, también implica mayor probabilidad en la última categoría. Y pues el bullying tiene el efecto esperado. A mayor nivel de bullying, pues mayor es la probabilidad de que yo me encuentre insatisfecha, y pues menor que me encuentre en las categorías de satisfacción. Okay. Luego, el tipo de colegio, ser de un colegio público, reduce la probabilidad de que yo me encuentre satisfecha con la vida en la última categoría. Las actividades extracurriculares también tienen la dirección opuesta a la esperada, en el sentido de que tener actividades extracurriculares en el colegio más bien disminuye la satisfacción o la probabilidad de estar en la última categoría. Y esta también es muy contraintuitiva, que es tener limitaciones de material educativo, también aumenta la probabilidad de estar en la última categoría. Sí. No, es un poco para los participantes. Piensen ustedes cómo ustedes entienden, porque en el fondo es un retrato. Es un retrato que tomaron cuando ustedes eran estudiantes, es decir, vean las fechas y lo demás, pero incluso pregúntenselo ahora, ¿verdad? Porque ya ustedes no son los que fueron, pero creo que es una pregunta bonita, no solo como tema de estudio, sino como una forma de ver, dado que este es un retrato, cómo están ustedes siendo retratados. Es decir, si vemos una foto mía hace 30 años, yo tenía algo de pelo, entonces esta es una mala, esa sería una mala foto mía, porque yo tenía pelo en aquella y en esta no tengo. Bueno, yo creo que esta es una invitación muy interesante para que ustedes vean a ver cómo salen en esa foto, si sienten que están siendo reflejados o no. Gracias. Y bueno, con esto terminamos esta sección y te doy la palabra. Ya a mi edad uno no debería levantarse tan rápido. A ver. Esto es necesario, me imagino, por la transmisión de Facebook. Ah, ok. Pues cuando presentaron a Yalitza, la profesora Araya decía que Yalitza está recién graduada. A mí me gustaría decir lo mismo, pero si yo lo dijera, básicamente estaría diciendo puras mentiras. Muy bien, entonces, lo interesante del trabajo de Yalitza es que quienes responden son personas de 15 años, ¿no? Que están en la prueba PISA. Entonces es básicamente un poco entender qué es importante en términos del impacto en la experiencia de satisfacción que tienen las personas, en términos de variables que están vinculadas con la escuela, ¿no? Ese es básicamente el tema. Esta parte de la presentación tiene que ver más bien con adultos, ¿no? Adultos, cuál es la experiencia de satisfacción en sus vidas y qué impacto tiene la educación en esa experiencia de satisfacción. Pero antes de entrar a ver cómo funciona. Sí. Antes de entrar en estos números, hay un concepto que mencionaba la profesora Sirinash y la profesora Castillo, que es la diferencia entre la satisfacción con la vida y la felicidad, ¿no? Me parece, sería muy raro que la respuesta fuera que sí. No hay un curso en donde sea propiamente el tema de bienestar subjetivo, ¿no? No está en el currículum. Es optativo. ¿Y cuántos lo han tomado? Encuesta. No, ninguno lo ha tomado. Todavía no toman cursos optativos. Es un tema diferente. Ok. El tema de la satisfacción es que, aunque en economía debe tener unos 15, 20 años que se ha puesto relativamente de moda, es decir, si ustedes abren alguna base de datos grande donde tengan
artículos indexados y ponen bienestar subjetivo, van a encontrar varios miles de artículos en este tema, ¿no? Un ex profesor o un ex estudiante de aquí, que es Mariano Rojas, ¿no? Tiene una productividad como de 12 artículos cada año, ¿no? Es impresionante. Solo en el tema de bienestar subjetivo. El tema es que aunque en economía el tema de bienestar subjetivo es relativamente nuevo, es un tema que se estudia desde otras disciplinas desde hace miles de años, literalmente. Entonces, si ustedes preguntan desde el punto de vista de la filosofía, bienestar subjetivo tiene miles de años siendo estudiado, ¿no? Los psicólogos, es parte fundamental de la vida cotidiana de un psicólogo, hablar de la felicidad de las personas. Entonces, nótense que he dicho filosofía, bienestar subjetivo, y he dicho psicología, felicidad. Un poco ese enfoque es la diferencia, ¿no? Felicidad tiene que ver más con momentos, con el momento actual, y satisfacción tiene que ver con, más cognitivamente, más con el largo plazo, con la vida completa, ¿no? Para ponerlo en caricatura, ¿no? Imaginen una persona que toda la vida quiso tener perros, ¿no? Y tener una casa grande y muchos autos, y de pronto le va el saprissa, ¿no? Esa persona le va el saprissa, y de pronto tiene 45 años, ¿no? Y en lugar de perros tiene gatos, ¿no? No cumplió con su meta de la vida y vive en una casa muy chiquita y no tiene auto, ¿no? Sería un poco raro que esa sea la aspiración de alguien, tener auto, ¿no? Pero habrá quien lo tenga. Entonces, esa persona podría decirse que no cumplió sus metas de vida, ¿no? Y podría evaluarse desde el punto de vista de satisfacción de la vida como un todo, podría evaluarlo como una vida relativamente poco satisfactoria. Pero como le va el saprissa y acaba de ganar la final, entonces está muy feliz. Entonces, no sé si me explico con ese ejemplo, ¿no? Las dos definiciones. El señor tiene una vida muy insatisfactoria, pero está feliz porque ganó el saprissa. Entonces, felicidad tiene más que ver con momentos. Satisfacción tiene que ver más con la vida como un todo, ¿verdad? Entonces, los datos que les mostraba la profesora Castillo reflejaban ese cambio de concepto. El número de personas que expresa tener felicidad alta es distinto del número de personas que expresan una vida satisfactoria. Y la diferencia está en que uno puede tener una vida satisfactoria con momentos poco felices, ¿no? Se murió la abuela, el perro, ¿cómo se llama? El pececito dorado, ¿no? Se murió y es muy triste, ¿no? Entonces puedes estar muy triste y una vida muy satisfactoria. Ahora, esto de satisfacción con la vida tiene toda una carga conceptual bien grande, bien importante, ¿no? Y pueden pasarse años revisando teoría de este tema. Pero el tema fundamental es que es una medición del bienestar, ¿no? Es una medición directa del bienestar. En economía, micro ya llevaron todos, ¿no? Los cursos de micro. En micro, nos daremos cuenta desde ahí que la satisfacción de las personas, ¿no? En algún momento, finales de 1800, se llegó a la conclusión de que no podíamos medirla directamente y entonces inventamos los economistas un artilugio que le llamamos curvas de indiferencia. ¿Les suenan las curvas de indiferencia? Unas ecuaciones así grandotas, bien bonitas, ¿no? Bonitas para el día del examen. Esas ecuaciones son curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué es lo que dice una curva de indiferencia? Entre mayor cantidad de bienes y servicios, estás en un cuadrante de la curva de indiferencia más arriba y a la derecha, ¿no? Más arriba de la derecha. Entonces, estar más arriba de la derecha en una curva de indiferencia es mejor que estar abajo y a la izquierda, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Y cómo haces para estar en una curva de indiferencia a la arriba y a la derecha? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué hay diferente entre una persona y otra con curvas de indiferencia distintas? Un nivel de ingreso distinto, porque una curva de indiferencia más alta se logra con una combinación de bienes y servicios más amplia, ¿no? Esa es la ecuación básica. ¿Y cómo tienes una combinación de mayor de bienes y servicios? Pues teniendo mayor nivel de ingreso. Entonces, ingreso hasta el final el proxy de felicidad o es el proxy de satisfacción. Tengo más ingreso, consumo más, y si consumo más, un nivel de indiferencia mayor, y ese nivel de indiferencia mayor refleja un nivel de bienestar más alto, ¿verdad? Esa es la lógica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay conceptualmente en esa teoría la idea de que no podemos medir el bienestar, por eso todos esos proxies, ¿verdad? Y toda esta literatura de bienestar subjetivo, el tema es precisamente
¿cómo hacemos para medir el bienestar? ¿No? Bienestar subjetivo entonces es un enfoque teórico. La primera premisa de esto es que quien sabe de bienestar es la persona que lo experimenta. Entonces, si queremos saber qué bienestar tiene un grupo de personas, en lugar de ir a preguntarle al Banco Mundial para que impute ingreso, ¿no? Lo que hay que hacer es utilizar alguna técnica inferencial y preguntarle, ¿no? A las personas, ¿cuál es su nivel de satisfacción con la vida? ¿Cómo es su experiencia de vida en un momento específico? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Bueno, tengo que usar el tiempo en alguna cosa, entonces, además, lo que pasa, ya olvidé, no tenía que levantarme rápido y no tenía que dejar de decir lo que estaba haciendo. Ah, ya recordé. Lo que estaba diciendo es, el tema es que desde ese punto de vista teórico, el más neoclásico del curso de micro, la educación es importante, ¿no? ¿Por qué es importante la educación? ¿Qué consideran que es importante en ese marco teórico más neoclásico? Es importante porque la educación te permite ganar más dinero. Y si ganas más dinero, compras más bienes y servicios. Si compras más bienes y servicios, estás en una curva de indiferencia más amplia, más a la derecha y arriba. Ese es el tema de fondo. Así hemos evaluado durante muchos años el impacto de la educación. La pregunta acá es, ¿será que la educación tiene más impacto más allá que el tema de los ingresos? ¿Ayudará para algo más? ¿No? Porque, es decir, si uno lee New England Journal of Medicine o si lee revistas de economía, probablemente, digamos, esas tengan menos impacto en la opinión pública que muchos youtubers, ¿no? Y hay uno en particular que dice que los países como Costa Rica deberían invertir menos en educación porque el impacto que está teniendo en los niveles de ingreso es relativamente bajo. Entonces la educación no sirve, ese es su discurso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Si la educación únicamente tiene que ver con más ingresos y no obtiene más ingresos realmente, entonces, ¿de qué sirve la educación? ¿Verdad? Ese es el tema. ¿Sirve para algo más que solamente ganar más dinero? Porque si solamente la educación, como la que ustedes reciben acá, sirve para ganar más dinero, sería un poco, voy a hacer caricatura, entrar a un salón como este, ¿no? Y decirles, buenas tardes, futuros obreros calificados. Y somos más que eso, ¿no? Más que obreros calificados. Entonces, este es el tema del que estamos conversando. Entonces, yendo a este primero, sí. Entonces, todo esto es lo que ya hablábamos. La hipótesis principal, o la pregunta es si la educación sirve para algo más que solamente ganar más dinero. Y el colorario de eso es, más bien la hipótesis es que si el nivel educativo sirve o mejora la probabilidad de una experiencia de vida más satisfactoria. Todo lo demás constante, ceteris paribus, como decimos los economistas. Todo lo demás constante, sirve la educación, o más bien, aumenta o no aumenta la probabilidad de una experiencia de vida más satisfactoria. Esa es la hipótesis. Y usamos un montón de datos, ¿no? Ya Yanira les explicaba las bases de datos, la profesora Sirinach, y decía que había una base de datos con poco más de 1000 personas entrevistadas, todos adultos. Esas personas, bueno, algo interesante es, refleja bastante bien la realidad, digamos, de los datos para Costa Rica en la encuesta, bastante equilibrada en términos de hombres y mujeres, los niveles de educación que se reportan son, digamos, bastante coherentes con eso, y una variable de satisfacción con la vida, vamos a usar satisfacción con la vida y no felicidad por lo que les comentaba antes, que son bastante coherentes con los datos que teníamos de otras encuestas y de otros estudios, ¿no? Muy pocas personas dicen, me siento extremadamente insatisfecho con la vida. Bastantes personas, afortunadamente, dicen que me siento muy satisfecho o extremadamente satisfecho con la vida. Esta es como la ecuación básica, ¿no? Entonces, una variable dependiente que es satisfacción con la vida en categorías, que esa está arriba, la primera, 7 categorías. Uno es la situación más insatisfactoria de vida, 7, la situación más satisfactoria de vida, y estas variables, ¿no? Esta es la variable objetivo y hay otras variables de contexto.
no voy a dedicar mucho tiempo a esto. Esta primera tabla son efectos parciales, como los que mostraba la profesora Castillo, recordando que estos son adultos. Y aquí, bueno, no está mostrado porque no pusimos la tabla de los coeficientes, pero tiene una bondad del ajuste razonable para este tipo de ecuaciones. Esto es Probit ordenado y Logit ordenado. Hicimos pruebas con los dos modelos. La primera ecuación, la primera especificación lo que hace es utilizar las variables continuas como están en la base de datos. Es decir, si educación tiene 7, 8 niveles, no recuerdo cuántos, es como la considero una variable continua, ¿no? Y esto no necesariamente es una variable continua. Entonces, en la segunda especificación 3 y 4, lo que hace es lo que hacemos es descomponer las variables para convertirlas en dicotómicas, ¿no? Para que sean ceros y unos. Sea un poco más sencillo la interpretación de datos. Y en comparación el 2 con la especificación 3, lo que hace es cambiar la variable de ingreso, ¿no? En esta, la tercera especificación utiliza el ingreso per cápita, o los ingresos de la persona que está siendo entrevistada, y en el modelo 3 usa los ingresos familiares. Esa es la diferencia en la especificación 3 y 4. Y en la última especificación lo que se está usando es una variable adicional. Es el modelo 3, la especificación 3, más una variable de satisfacción con la salud, ¿no? Autopercibido. Es como considera que es su salud en este momento, ¿no? Las mismas categorías. Ahora, estos son efectos parciales, ¿no? Entonces no podemos decir demasiadas cosas en ello, ¿no? Más que, por ejemplo, el tema de la educación, cuando hablamos de educación superior o un nivel alto de educación, los efectos parciales son estadísticamente significativos, lo cual está bien, ¿no? Esta es la variable objetivo. Entonces no me voy a detener mucho ahí. Ahora, como ustedes también, los que llevaron ya cursos de econometría, el tema de acá es que los coeficientes te dan una idea, ¿no? De la significancia estadística, luego calculas o estimas los efectos parciales en un modelo Probit ordenado o Probit, te dan los efectos parciales, y en esto lo que te da es una idea de la dirección, ¿no? Del efecto, si es positivo o es negativo. No hay mucha más información en términos de la magnitud o el impacto que tenga una variable sobre la otra. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en esta estimación, la pregunta es, ¿cuál es o cómo cambia la probabilidad de sentirse extremadamente satisfecho con la vida en educación superior o teniendo educación superior en comparación con educación media y baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, viendo este extremo, básicamente lo que estamos viendo es que la probabilidad de tener satisfacción alta, ¿no? Es mayor con un nivel de educación más alto en comparación con los niveles de educación más bajos. Eso es más o menos lo que buscábamos. Pero aquí hay una cosa que es interesante, ¿no? Si ven, todos estos tienen signos negativos y aquí cambia a positivo. Signos negativos y cambia a positivo, ¿verdad? Signos negativos y cambia a positivo en cada una de estas evaluaciones. Recuerden que estos son los niveles de satisfacción. Entonces, ¿qué significa el cambio de signo? Para mí esa es de las cosas más valiosas de esta tabla. El cambio de signo es una educación alta reduce o tiene un impacto en reducir la probabilidad de una experiencia de vida no satisfactoria, y cuando es positivo ese nivel alto de educación aumenta la probabilidad de un nivel de satisfacción de vida alto. Entonces vemos ese cambio de signo. Es complementario, ¿no? Yo diría que en algún momento tendría que haber el cambio de signo. Es interesante que sea acá. De aquí hacia arriba podríamos decir que estos son niveles de satisfacción relativamente bajos, porque el impacto de tener educación alta es negativo, es decir, baja la probabilidad de estar en estos sectores y aumenta la probabilidad de estar en este otro sector. Y si ven, es bastante consistente en toda la tabla, ¿no? El único que no es consistente es este número de acá, pero no es estadísticamente significativo. Entonces, eso es interesante en esta tabla, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la hipótesis de trabajo. Ahora, esta es mucho más fácil de leer. Calculamos la ecuación
utilizando este nivel y niveles específicos para cada una de las variables, ¿no? O sea, calculamos la ecuación, eso es cálculo de ecuación. Toma los coeficientes estimados y calculas la y en función de las variables x, todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de sentirse, o vamos a ver este número, la probabilidad de expresar una experiencia de vida extremadamente satisfactoria es aproximadamente 13.6% cuando la educación es baja, ¿no? Ese número. Ya está calculado, esto es una probabilidad, ¿no? Está calculada la ecuación. Y cuando calculamos la ecuación solamente manteniendo constante todo y solamente cambiando el nivel de educación a medio, entonces la probabilidad de sentirse extremadamente satisfecho con la vida cambia de 13 a 15.9. Eso significa más o menos un 13%, ¿no? Es decir, si la educación pasa de baja a media, una experiencia de vida satisfactoria se logra con un 13% mayor de probabilidad, ¿no? Más o menos claro. Más o menos. Ok, esta columna acá es el mismo cálculo, pero utilizando la educación alta. Y entonces aquel porcentaje de allá es cuánto más probabilidad de satisfacción con la vida encuentras al pasar de educación bajo a educación alto. Es algo menos de 50%. Entonces, el learning o la conclusión básica de todo esto, como lo planteábamos al inicio, es, en realidad, aunque el nivel de ingreso no cambie, ¿verdad? Aunque tengamos todo lo demás constante, incluido el nivel de ingreso, que es la variable importante para satisfacción desde el punto de vista de micro, ¿no? Si esa variable no cambia y aún así lo que tenemos son diferencias en el nivel de educación, la probabilidad de expresar una vida satisfactoria es bastante más alta con un nivel de educación más alto, ¿verdad? Esa es la conclusión, digamos, importante de esta parte del capítulo. Y esta tabla es la importante. Esto debía haber estado en el inicio, pero se me olvidó. Y yo creo que ese sería el tema. Esto es básicamente lo que ya conversamos. Ajá. Listo. Gracias. Ok. Para terminar, entonces, la última base de datos que se utilizó fue la que crea la Escuela de Estadística para el 2015 y también esta está para adultos. Entonces, el objetivo de esta sección es ver qué variables ayudan o afectan a tener un alto nivel de satisfacción con la vida. Bueno, vienen algunos. Creo que acá viene mejor. Igual se hace la diferencia entre felicidad y satisfacción, ¿verdad? Entonces, pues apenas el 2.3% muestra estar infeliz, feliz un 17.6% y muy feliz, vean que es la gran mayoría, el 80.2%. Cuando vemos satisfacción, entonces insatisfecho 1.8%, de alguna forma satisfecho 13.6% y muy satisfecho 84.6%. Okay. Y luego acá entonces lo que se hace es ver o desagregar de acuerdo con nivel de educación. Empezando por no tener educación del todo, que es un 1.4% de la muestra, que la muestra tiene 801 personas. Luego, pues tener escuela incompleta o escuela completa, que va a ser lo que vamos a considerar como un bajo nivel de educación, que es cerca del 26.6% de la muestra. Luego tenemos colegio completo e incompleto. Y por último, pues vamos a tener universidad incompleta, universidad completa o estudios de posgrado, que es estas últimas tres, las que vamos a considerar como tener alto nivel de educación. Y entonces acá lo que se corren es regresiones sobre la probabilidad de estar en el nivel más alto de satisfacción, que recordemos que sería en este caso estar muy satisfecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores se asocian con la probabilidad de estar en esa categoría? Ok, en este caso, la edad
es significativa, pero solamente el 5% en las primeras dos especificaciones, pero luego cuando se agregan otras variables, la edad deja de ser significativo, asociado a probablemente las variables que se van a ir incluyendo. Perdón, ese es el género. El género tiene un efecto positivo, en este caso, género de ser mujer. Entonces vean cómo cambia. Cuando estábamos viendo adolescentes, las mujeres tenían una menor probabilidad de estar en la categoría más alta de satisfacción. Pero cuando estamos viendo mujeres adultas, más bien las mujeres tienen una probabilidad más alta de tener alto nivel de satisfacción que los hombres. ¿Okay? Pero no, esa significancia se pierde cuando se incluyen algunas otras variables. La edad, perdón, es significativa únicamente en la segunda especificación. Y luego también se incluyen diferentes categorías de estado. Entonces, esto es respecto a estar soltero. Entonces, que quiere ver si estar separado aumenta o disminuye la probabilidad. Resulta que no tiene efecto. Entonces, estar divorciado o divorciada respecto a estar soltero o soltera no parece tener efecto. Ni igual que estar separado, ni viudo, ni en unión legal. Únicamente estar casado tiene un efecto y ese efecto es positivo. Vale, entonces, estar casado, casada, sí, tristemente, tristemente, estar casada tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de estar en los altos niveles de satisfacción con la vida. Sí. Casarse. Okay. Sí, eso es curioso porque estar casado tiene un efecto positivo, pero cuando se ve el número de hijos no tiene efecto. ¿Ok? Entonces es estar emparejado, pero no el tener hijos. La edad al cuadrado. Esa suena. A ver, la primera pregunta es si es significativo y el efecto, perdón, es significativo, pero el efecto es 0. O sea, aquí lo que pasó es que don José Francisco se asustó cuando Yulitza dijo que estar casado generaba satisfacción con la vida. Pues, okay. Ok, entonces, estábamos con el número de hijos, pero me había brincado el nivel de educación. En realidad, esta base de datos tiene algo que es muy contraintuitivo, que es que los altos niveles de educación reportan menor satisfacción que los bajos, lo cual va en contraposición de lo que encuentra el estudio anterior, pero es congruente con lo que encuentran Campos y Mata usando la misma base de datos. Okay. Eso puede estar asociado con el efecto de la variable de estatus de salud, ¿verdad? Entonces, como hipótesis, podría ser que el nivel de salud esté capturando esa relación, pero de igual forma es contraintuitivo, sí. Son Probit, sí. Probit. Sí, exacto. Ok. Y luego la otra variable a considerar, que se considera en las especificaciones 2 y 3, es el estado laboral. Entonces, pues se ve que el estar desempleado o desempleada, pues disminuye la probabilidad de la alta mayor. Y luego, este otro en realidad es estar inactivo. Entonces, pues estar en condición de inactividad, no formar parte de la PEA, también se relaciona con un menor nivel de satisfacción con la vida. Exactamente, eso es. Exactamente. ¿Ok? Y luego, la última parte es el nivel de ingreso.
En este caso no se pregunta directamente cuál es el nivel de ingreso familiar, simplemente se consideran diferentes categorías respecto a si la persona considera que los ingresos son suficientes hasta la última categoría, que es suficiente como para generar ahorros. Pues entonces tener un mayor nivel de ingreso en el hogar, pues también ayuda a tener un mayor nivel de satisfacción. Sí. ¿Es posible, por favor, regresar a lo anterior para ver los porcentajes de personas que son tres categorías en cada una? Y hay 84% de las observaciones en una sola categoría, 15% en las otras dos categorías. Sin hablar de conceptos, esto en una ecuación para estimar los coeficientes y luego los efectos parciales, que generan esa poca variabilidad, genera problemas de estimación también. A lo mejor hay que ver, no es un tema conceptual, sino más bien un tema en estimación propiamente. De hecho, estoy pensando tal vez un complementary log-log para con una dicotómica. Una metodología 2, metodología 3, para ver si es coherente con diferentes metodologías de estimación. Sí. Ok. Ok. Ok, y bueno, esto es lo que les estaba contando, y con esto. Adelante, profesor. Hay dos razones por las cuales esa última estimación está. En primer lugar, la información sobre el mercado laboral solo está presente en esta ecuación. Aquí hay un tema importante que ustedes están muy jóvenes para que les ocurra, que es, uno quisiera una encuesta que tenga las variables que uno quiere, pero para eso hay que tener dinero. Tener dinero para poder especificar la encuesta de salud que está en el sitio del CCP de satisfacción con la salud, tuvo eso. Se especificó las cosas que parecían importantes. Aquí lo que se hizo fue pellizcar o tomar boleto gratis en unas encuestas que ya estaban hechas. Es la última encuesta tiene el mercado laboral. Yo creo que hay una contribución significativa. La otra contribución, yo creo que es de más de largo plazo, es los economistas cuando aparecieron las quiebras del banco de los hermanos Lehman y etcétera, una de las cosas que empezó a pensarse era que los economistas tenían o no sabían o tenían resultados contradictorios. Eso es así. Es decir, hubo que esperar para que nos diéramos cuenta de que con frecuencia algunas de las cosas que afirmamos no están siempre constatadas. Entonces, me parece que hubo una declaración de profesionalismo presentando, miren, si ustedes lo ven así, da este resultado, pero si ven el otro, el resultado es contradictorio. ¿Cuál es la verdad? Por eso un poco en la primera, que era la de PISA, yo les decía, ¿se ven ustedes retratados? Si se ven retratados, bueno, esa es una posibilidad, y si no se ven retratados, bueno, eso ocurre. Si estimamos una ecuación de la propensión marginal a consumir en la hipótesis básica keynesiana, sale R cuadrado de 0.99 y sale totalmente significativo. Entonces, cuando son grandes cantidades, salimos todos, pero cuando se va a nivel individual, aparecen preguntas que pueden ser más interesantes. Cuando se muestra que sabemos un poquito menos, es más interesante para la profesión. Esta profesión no es una profesión de verdad, si fuera física o si fuera química, bastante más de certeza habría. Por eso a mí cuando daba introducción a la economía me daba un poco de risa cuando se decía que la economía era una ciencia. Sí, y en cuanto a
En los espacios académicos esto es lo que suele suceder y eso es lo que debería suceder y eso es lo que queremos que suceda siempre. Sí, no digo, la última vez que vimos esto fue cuando lo enviamos a editorial y eso fue hace 1 año y medio y después ha pasado el tiempo y ahora que uno lo vuelve a ver dice, mira, pudimos haber hecho, sí, pudimos haber hecho. Y habrá que hacerlo, y probablemente, conociéndonos, es muy probable que algo termine sucediendo. Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero eso es lo que pasa en los espacios académicos, ¿verdad? Siempre nos cuestionamos. Dime, Mike. También hay una cosa, o sea, yo creo que acabo de ser terriblemente grosero con profesora Castillo al pedirle corroborar algo que parece que no coincide con lo que uno cree, ¿no? O sea, si uno solo le pide corroborar cuando aparece un dato que pareciera que no coincide con lo que uno quiere, ¿no? Es bastante sesgado, ¿no? Es lo que uno hace naturalmente y es lo que hace todo el mundo. Los académicos deberíamos tratar, ¿no?, de ser escépticos con todo, no solamente con lo que no coincide con nuestras creencias. A lo mejor los datos que mostramos antes son los que están mal y no estos, ¿no? Pues a lo mejor a quien habría que pedirle más corroboración es al capítulo anterior y menos a este, o a los dos juntos, ¿no? Ese es un poco mi comentario. Sí. No, y eso es lo que sucede siempre, ¿verdad? Eso es parte de lo que sí debería suceder. Y como decía don Juan, parte del asunto es, esto incluye mercado laboral, hay desempleo, hay gente desanimada, hay menor satisfacción, todavía quedan cosas que analizar aquí. Ahora, y eso es lo interesante. Ok, para terminar, y prometo que no van a ser más de 5 minutos, menos si se puede, 6 lecciones básicas del capítulo de Costa Rica. La educación tiene un valor intrínseco importante, ya lo vamos a ver un poquito más desagregado. La expectativa de los padres mejora la felicidad y el entorno, ¿no? A mayor nivel educativo, manteniéndose todo lo demás constante, la probabilidad de niveles bajos de satisfacción con la vida disminuye. La educación debe ir mucho más allá de preparar a las personas para el mercado laboral y brindar capacitación intrínseca sobre cómo llevar una vida buena y feliz. Felicidad conlleva la existencia a una exitosa búsqueda ecológica, y ahorita se lo voy a explicar un poquito más. La última es que la curva de transformación de las armas a la salud y la educación, puesta en marcha por la República Liberal de Costa Rica, empoderó a la población. Déjenme hablarles un poquitito de cada una de ellas. Cuando decimos que la educación tiene un valor intrínseco, es porque aumenta la probabilidad de que experimentemos altos niveles de satisfacción con la vida. Entonces, como decía Michael ahora, no es solo por el hecho de que la teoría del capital humano dice que a mayor nivel educativo los individuos van a tener un mayor nivel de ingreso y ante un mayor nivel de ingreso van a poder tener unas mayores curvas de diferencia y por tener mayores curvas de diferencia todo el mundo va a ser más feliz. Eso no es cierto, ¿verdad? Hay algo más allá, satisfacción con la vida es de lo que estamos hablando y reduce la probabilidad de experimentar bajos niveles de satisfacción con la vida. Una no es el complemento de la otra. Esto pudo haber sido lo mismo en ambas. Por eso es importante. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de la segunda, recordemos que PISA tiene 2 niveles al menos, hogar y entorno. O sea, los estudiantes reportan a nivel de hogar, las expectativas de los padres sobre el futuro de los hijos afectan, el apoyo emocional, la resiliencia, los recursos educativos en el hogar. ¿Qué tanto estas cosas son las que efectivamente están haciendo que los y las estudiantes de secundaria se sientan satisfechos? Y en el entorno se ven afectados por el miedo al fracaso, por la experiencia de ser intimidados en la escuela, es decir, por el bullying, y por la ansiedad sobre el apoyo para sus decisiones en el futuro. Todos esos son efectos negativos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos mejorar la situación, y para nosotros no es un secreto, estamos teniendo problemas graves en los colegios de comportamiento que van más allá del nivel educativo. Entonces, ¿qué cosas son las que tenemos que darles atención? ¿Ok? La lección 3 dice que el impacto en la educación sobre la probabilidad de experimentar satisfacción con la vida no es lineal. Si fuese lineal, hubiéramos corrido mínimos cuadrados ordinarios, todo hubiera sido mucho más fácil. Esto no fue así y elegir un modelo tampoco fue fácil. Y entonces presentar el modelo final es muy divertido porque esto es lo que resultó.
la cantidad de pruebas de modelos que se hicieron para cada una de las bases de datos es grande. ¿Verdad? Y es no lineal. Al ser no lineal, significa que no podemos emparejarla directamente. ¿Ok? Mayores niveles educativos nos van a generar probabilidades de niveles bajos de satisfacción con la vida menores. ¿Verdad? Y eso es bueno. Y la probabilidad de aumentar los niveles de satisfacción superiores. Y esto es algo de lo que Michael hablaba ahora. ¿Qué categorías se consideran bajas? ¿Qué categorías se consideran altas? ¿Cuándo cambia esa dirección? Bueno, de algo satisfecho a muy satisfecho. Es decir, si somos el país más feliz del mundo, 2 o 3 ahí, pero siempre estamos en los primeros lugares, pero entonces eso hay que relacionarlo con satisfacción y entonces, ¿cuál es el cambio que queremos? ¿Verdad? Es parte importante. Cuarto, la cuarta lección que extraemos, y esta es importante. Cuando pensamos en educación, se debe ir mucho más allá que preparar a las personas para el mercado laboral. ¿Verdad? Tiene que ir más allá. Tiene que brindar la capacitación para que podamos desarrollarnos como personas. No solo, dijo Michael, obreros calificados. Y eso para nosotros es muy importante. La quinta lección. En la década de 1920, la sociedad costarricense aprendió que una población mejor educada, y sí fue en los 20, ¿verdad? Luego, en la década de los 50 hicimos un cambio radical, pero en los 20 aprendimos esto. Mejor educada, era más saludable, y los jóvenes sanos y orientados a la ciencia podrían entender que la deforestación era dañina. Costa Rica es Costa Rica verde, no porque empezamos a pensar en que era bueno tener una Costa Rica verde hace 10, ni 20, ni 30. Ahora tenemos mucho más tiempo pensando en cuidar el ambiente. La salud, la educación. Adelante, don Juan. El que decían ustedes todos son muy jóvenes, incluyendo al... Bien que, ¿qué pasó? Costa Rica tenía una ley que decía, ustedes botan el bosque y esa tierra es de ustedes. Esa era la ley del IDCO de tierras y colonización. Es decir, ustedes van a la montaña, botan y había una lógica alrededor de eso. Para poder y Costa Rica tenía poca población y mucha tierra. Entonces, para ver que ustedes tenían derecho a eso, no era por el apellido ni porque, no, había como que demostrar, y entonces la demostración era botar el bosque. Bueno, Costa Rica luego aprendió, pero para eso se requería la educación. Y este es uno de esos temas donde contrasta lo del 20 con lo del 50. Es que la gente no nace aprendida. La educación va actuando sobre el tiempo y cuando la gente finalmente fue educada en la escuela y fue un poco, luego tuvo padres con educación, eventualmente pudo captar eso. Entonces Costa Rica, la que botaba el bosque, luego se volvió el país con una de las tasas de reforestación más altas del mundo. Entonces, se aprende de los errores, así como los economistas cometemos errores cuando hacemos algunas especificaciones y a veces nos perdemos en algunas cosas. Bueno, el país tal fue pecador y luego se redimió. Propósito de enmienda y dolor de los pecados, y entonces Costa Rica se volvió, y eso no, pero para poder hacerlo se requirió la educación, y por eso es importante la pregunta, ¿qué tiene que ver el tema de ambiente con el tema de educación? Es que para poder entender eso se requirió la educación. Perdón, pero es que me pareció. Gracias, don Juan. Sí, ahora y es parte importante del cambio que nosotros hicimos como sociedad. La sexta y última. Este análisis no se deriva de un conjunto de datos, sino del tejido mismo de la sociedad costarricense. ¿Verdad? Y eso es lo que tratamos de retratar en este capítulo. ¿Verdad? Hay un entretejido que tiene una larga data. La guerra de 1856 tuvo un subproducto significativo, el cólera y una devastación que
serie de muertes y eso nos hizo pensar, ¿verdad? Pensar en qué, cómo mejorar. Y llegamos a la conclusión de que necesitábamos una población más educada y más preocupada por la salud. Ya habíamos visto cuáles eran los daños que causaban las guerras y los militares en los países. La curva de transformación de armas a la salud y la educación, puesta en marcha, empoderó a la población con un modelo que podría tomar su decisión colectiva e implicaba una sociedad sin ejército. Y eso proporcionó importantes condiciones externas para la felicidad, que era parte de lo que nos interesaba en este libro. La última está enmarcada en verde porque es la que más me gusta y no le pregunté a ninguno de ellos tres, así es que como me tocaba exponerla, yo la seleccioné. Costa Rica puntúa mejor de lo esperado por el PIB, porque los insumos se mezclan con un pegamento muy particular. Paz, felicidad, salud y educación. Eso hace que este país sobresalga en la esfera mundial. Lo he dicho varias veces, lo acabo de decir el lunes pasado y lo vuelvo a decir. ¿A quién le corresponde seguir esta senda y mejorarla? No es que sigan en la misma. A ustedes, porque son los que van a salir de aquí en más o menos 2 años. Así es que tengan paz. Bueno, 2 años y medio, está bien. Ya, no se presionen tanto. Van a salir a generar y seguir produciendo con una mayor capacitación sobre cómo deben hacerse las cosas porque han recibido educación, pero también esperamos que con una mayor capacitación en que no es solo la generación de ingresos lo que les genera satisfacción con la vida, ni lo que es la felicidad en sí misma. Con eso concluimos la presentación de hoy. Nos robamos un poquito más de 1 hora. Les agradecemos la atención y la presencia. Doña Isabel Cristina. No sé si alguien tiene comentario o preguntas. Sí, sí tenemos. Yo tengo 2 preguntas. Una un poquito más técnica. Es que hablaban del tipo de modelo que usaron. No entendí el nombre. Pero yo nunca había escuchado eso. Esto no es una clase de econometría, no les voy a pedir que me lo expliquen. Pero, ¿cuál es la intuición detrás de ese modelo que usaron y por qué creyeron que era el apropiado? Me dijeron que usaron varios y no sirvieron. Y la segunda pregunta es que, bueno, yo personalmente había tenido la percepción de que las personas más bien tienden a, o sea, con las generaciones se está tendiendo a ser más infeliz cada generación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es un dato que realmente no tengo, pero creo que más bien los suicidios en todo tipo de grupos de edad han aumentado con el tiempo también. Y voy a enfocar en el grupo de gente menor de edad. Y yo creía que era porque, esto es personal, ¿verdad? Que yo creía porque el sistema educativo costarricense y en general global ya no nos está preparando a las personas o que no les está dando la seguridad de que van a salir a un país o a un mercado laboral seguro para ellos, digamos, que les dé una vida próspera. Y quería pedir la opinión de ustedes, si ustedes opinan, digamos, algo parecido, o qué opinan ustedes sobre si si por algo que hayan investigado al respecto, si con el tiempo realmente las personas están siendo más infelices con el tiempo. Y esa es mi pregunta. Vamos a ver. Voy sobre la primera. El modelo Probit ordenado. O sea, el modelo Probit es un modelo que lo que hace es estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ahora, ese es el Probit. El Probit ordenado es porque tenemos categorías y las categorías son ordenadas. Ahora, vamos de muy insatisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, muy satisfecho, extremadamente satisfecho. Eso es un orden. ¿Claro? Entonces, no lo puedo, pero, y eso implica, ya Yelitza se brincó el modelo muy rápidamente, ¿verdad? Lo proyectó, pero muy rápidamente. Eso implica que las probabilidades de ocurrencia se calculan de manera diferente porque esa probabilidad ocurre en un rango. Hay un umbral en el cual pasas de uno a otra categoría. Y ese umbral no es aleatorio y no es independiente, ¿verdad? Sino que vas pasando de uno a otro umbral.
y ese es el Probit ordenado. Puede ser Probit si es que se utiliza una distribución, puede ser Logit si es que se utiliza otra distribución, ¿no? Pero esa es la idea del ordenado. Técnicamente eso es. Probamos MCO, probamos Probit, probamos Logit, probamos, ¿qué más probamos? Probamos Heckman, ya ni me acuerdo. Sí, o sea, probamos muchísimos hasta determinar, ok, qué es lo que estamos analizando y cómo lo vamos a hacer. Pero esa es, digamos, la idea de cómo funciona un Probit ordenado. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes quiere opinar sobre la pregunta y si no, o sea, lo primero que te diría desde, como economista es, lo primero que necesito saber, y eso es algo que les adelanto que para Costa Rica no podemos analizar, las personas que atentan con, o sea, que ejecutan la autoeliminación, pues como se conoce, lo hacen porque están insatisfechas o porque están infelices. Porque lo primero que hay que saber es si es por un momento puntual o por la acumulación de hechos, ¿verdad? Y se lo digo, en Costa Rica no se puede analizar, porque la cantidad de suicidios que suceden, que se dan en Costa Rica son relativamente bajos. La ley de protección de datos impide que uno pueda analizar los datos, los microdatos sin eliminar algunas cosas, y para poder hacer un análisis sobre eso necesito conocer todo el entorno. Y entonces no se puede. En Costa Rica no se puede. Listo, no hay manera de hacerlo. Ni a nivel agregado, o sea, no hay manera de analizarlo. El Ministerio de Salud tiene algunos datos, quien maneja esos datos oficiales es el OIJ, y ahí nos quedamos sin más. Marco. Un poquito más en eso. Las pruebas PISA se hacen cada 3 años. Tocaba en 2021, no se hizo por pandemia. Así que estamos esperando que la hagan en 2024 porque probablemente haya un cambio importante ahí luego de pandemia y demás. O sea, habría que ver los datos. Con anteriores. Es que lo que hicimos fue una fotografía De 2018. Entonces, para responderte, ocupamos el... Es algo, se podría hacer. O sea, hay datos hacia atrás para ver tipo 2000. Hay me parece que 3 piezas disponibles en Costa Rica. Los seminarios de investigación están disponibles. 2012. Sí, puede ser 2012, 2015, 2018. Sí, sí, sí. 3 cosas. La primera es felicitarles, me parece muy interesante, pero además como muy underground en una época en la que solo se hacen papers, hacer un capítulo de libro, muy alternativo. La segunda, hay como feedback para cada una de las bases de datos. Al final está bien y súper interesante los resultados que hicieron, pero sigue siendo correlacional. Para cada una de las bases de datos a mí se me ocurrió una variable instrumental que podría ascender sus resultados de asociativos a causales. Y eso a lo mejor puede ser la tesis de posgrado de Yelitza. Entonces hay una buena idea. Y creo que más que ser algo malo es una oportunidad de mejora. Y lo tercero, como estoy planeando mi próximo proyecto de investigación, últimamente me estoy empapando mucho de papers de psicología social y creo que los economistas tenemos que tener la mirada sobre ellos porque en psicología social están actualmente utilizando métodos de estimación causal y creo que hay buena oportunidad también para la complementariedad entre carreras. Ustedes se enfocaron en educación, pero creo que cuando uno piensa en felicidad hay como más variables que entran en la ecuación. Y justo hay un paper muy reciente que se llama Happiness is in the Air, que lo que evalúa con data longitudinal a lo largo de muchos países y se encuentra que las personas que viven en ciudades más limpias tienden a ser más felices. Y eso podría ser algo de lo que está pasando en Costa Rica más allá de la educación. Y otra variable un poco asociada a lo que está diciendo Juan Sandoval, es que
Están habiendo ahora estudios experimentales donde al grupo de tratamiento se les abstiene las redes sociales y se ha encontrado que de forma causal las personas son más felices cuando se abstienen de las redes sociales. Y es una de las cosas que se les está atribuyendo a por qué los jóvenes, que son los que más tienen uso de las redes sociales, podrían estar, digamos, atentando contra su vida. Y nada, con eso cierro. Gracias, Marco. Sí, Una pequeña bueno, reacción. Hay un artículo en la revista, ¿cómo se llama? Cronos o Focus o ¿cómo se llama? ¿Eh? Logos. En la revista Logos hay una donde también autores, la profesora Silinachi y don Michael Elizondo, sobre el insumo de salud. Hay uno también, una variante sobre educación, y hay uno más que se me escapa en este momento. Por otro lado, hay una antigua profesora de la escuela que estuvo a cargo del TCU, que escribió junto con dos compañeras una tesis sobre suicidio. Todo lo que dijeron es cierto, hay unos problemas enormes con los datos, pero si a alguien le interesa ese tema, me parece que vale la pena. Y lo que dijo Marco, que no lo validó empíricamente, yo tampoco lo puedo validar, pero mi intuición de anciano dice que sí, que posiblemente el tema de redes sociales, también yo tengo un sesgo contra las redes sociales, lo confieso para que no haya duda, pero sí me da la impresión de que eso crea unas cosas en el aire muy llamativas, entonces eso podría llevar a atentar contra la vida. Como acabo de decir que yo tengo un sesgo, no me crean, pero me pareció importante decirlo. Marco es joven y él sabe de esas cosas. Primero, buenas tardes. Mi pregunta va más que todo dirigida a don Michael, que habló, me generó mucha inquietud, más que todo como el tema de la felicidad y de la satisfacción. Y pensé la felicidad cuando vi la salida de la regresión, más que todo pensé en que en muchos de los casos el ser humano es un ser social prácticamente y la felicidad, como bien lo resaltaba Mario y don Juan, actualmente, Marco, perdón, Marquito. Hola, Gunazo, profe, ahí. Y más que todo, lo que estaba pensando era como vivimos en un mundo muy permeado, se puede llamar así como por las redes sociales y todo este colectivo, pero no me parece que la investigación tenga datos o que arroje datos como que se le dé un peso a ese colectivo, sino más como aspectos individuales, como, bueno, mi educación personal, el grado de educación de mis padres, pero siento yo que hay una base de felicidad, tomándolo en cuenta la parte actual, no tanto como satisfacción, que la parte social influye. Esa es más que todo mi punto de vista. Pues, o sea, el tema de esto es, ¿no? Bueno, hay una parte como más teórica, perdón, que me atraviese, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver más con los conceptos, ¿no? El primero es que en economía, no, la persona con la que trabajamos es una persona que no existe, ¿no? Es un constructo que consume y como consume, entonces lo que necesito es más ingresos, ¿verdad? Ese es un constructo que utilizamos para entender cómo funcionan relaciones entre algunas variables. Un psicólogo, ¿no? O un sociólogo utiliza un constructo un poco distinto, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que hay que abordar en el concepto, ¿no? ¿Cuál constructo? Desde el punto de vista del enfoque teórico, en bienestar subjetivo, renunciamos un poco al constructo de micro y pensamos en personas que tienen traumas y que tienen familia y que tienen ansiedad y que tienen
muchas de estas cosas. Y por eso la evaluación de la satisfacción con la vida no se la imputo yo, no viendo cuál nivel de ingreso tiene la gente, sino que más bien lo que hago es preguntarla, ¿no? Porque la persona es la autoridad para entender, ¿no? Cuánta satisfacción con la vida está experimentando esa propia persona con su propia vida, ¿no? Voy a decir caricaturas, es decir, no es el experto de Banco Mundial que está, ¿dónde está Banco Mundial? Ya ni sé, ¿en Suiza? No está en Suiza. ¿En Washington? No. Ah, sí, Washington. No es el experto que está en Washington imputando bienestar a los países o a las sociedades, sino más bien es preguntándole directamente a las personas por su experiencia de vida. Ese es el primer tema. El segundo, hablando de metodología, es que a uno le encantaría, como decía don Juan Rafael, ¿no? Tener un montón de datos disponibles de muchas otras variables para controlar mejor lo que sucede. Y hablando en metodología de mínimos cuadrados, tener R's cuadrados muy grandes. Pero eso no es posible, ¿no? No es posible. Entonces trabajamos con los datos que hay disponibles y entonces nos enfocamos en entender como si fuera una derivada parcial. Yo cambio educación y ¿qué resulta del otro lado? Eso es una derivada parcial. Ahora, en mínimos cuadrados ordinarios es exactamente una derivada parcial, ¿no? Y es el símbolo que usamos, ¿no? Cambio aquí versus cuánto cambia acá. Al utilizar un modelo como estos, que son Probit ordenado, específicamente, o Logit ordenado, lo que estamos incluyendo es un concepto de no linealidad. El impacto de una cosa sobre la otra es no lineal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yanira lo decía muy bien, más educación aumenta la probabilidad de tener niveles de satisfacción altos. Y complementariamente tiene un nivel, más bien, reduce la probabilidad de tener niveles de satisfacción bajos, pero no es igual, ¿no? Si uno ve los coeficientes y los efectos parciales y los cambios en la probabilidad, no son exactamente igual. De ahí la no linealidad de esas dos variables. Entonces, primero, digamos, para cerrar mi comentario, el tema es que el enfoque teórico importa, cómo abordas el problema. Eso es importante, ¿no? Una frase que está un artículo que escribimos con Mariano, decía, de John Hicks, decía, un economista que solo es un economista es un peligro para la sociedad. Eso lo decía John Hicks en 1800, ¿no? Y el otro tema es metodológico, es con cuáles datos dispones, ¿no? ¿Cuáles son los datos que están disponibles? Muy chiquita. Sí, es brevísima. Las bases de datos están disponibles. La de OSD, o sea, de PISA, es global. Y luego las otras dos, el profesor Madrigal trabajaba en estadística y se jubiló, pero me la prestó y yo sospecho que si a alguien le interesa pueden. Luego, la de don Mariano Rojas, igual, creo que, y después, aunque no tiene que ver con felicidad, la de salud, esa sí está disponible en el sitio de el CCP. De manera que el futuro es de ustedes, aprovechenlo. Gracias, don Juan. Marino. Buenas tardes. Mi pregunta era sobre la tabla de coeficientes o de efectos marginales de la primera base de datos. Se veía que los efectos, la, los efectos sí eran consistentes entre niveles bajos de satisfacción, niveles altos, niveles medianos, niveles altos, pero era raro entre niveles medianos y bajos. O sea que, por ejemplo, los efectos negativos eran más negativos para el nivel de satisfacción mediano que bajo. Eso quería saber si era por la diferencia en tamaño de muestra para cada caso o si no, cuál era su hipótesis de esos resultados.
Tiene que ver básicamente con lo que Michael acaba de decir. ¿Ok? Entonces, esta es la variable que representa lo que yo quiero. Y la dividimos en 3 diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si estoy insatisfecho con la vida, ¿verdad? Si tengo un bajo nivel y resulta que en la escuela o en el colegio, porque estos son adolescentes, o sea, es tercer año, si en el colegio hacen bullying, ¿dónde te afecta más el bullying? Es significativo en los 3 niveles. ¿Ok? Te afecta más en cuando estás insatisfecho, medianamente satisfecho, cuando estás satisfecho. Esa es esta línea, ¿cierto? Lo que te incomoda es que esto es punto 12 y esto es punto 35, punto 035, o sea, un 3%, 3.5 puntos porcentuales, no por ciento, y 1.2 puntos porcentuales. O sea, ¿por qué es así? Bueno, parte del asunto es que ese cambio en la situación de lo que yo digo, de cómo me siento, se ve afectado de manera diferente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un nivel bajo de satisfacción, el que me hagan bullying en el colegio, ¿qué tanto me afecta? Si yo tengo un nivel medio de satisfacción, ¿qué tanto me afecta? No sé si logré explicarme, Marín. Ahora, tiene que ver con el hecho de que lo que estoy midiendo es satisfacción y que hay diferentes niveles. Y podría asociarse un poco a lo que decía Juan, ¿por qué tenemos tanto problema en el colegio con intentos? Que gracias a Dios se han quedado la mayoría, pero tenemos muchísimos intentos de autoeliminación. Ahora son muchísimos a nivel de colegio. Lo que pasa es que no salen publicados. Bueno, porque probablemente los tenemos a niveles muy bajos de satisfacción o de felicidad. Esta es satisfacción o de felicidad. Entonces, el efecto es mayor. Esa misma, o sea, no para el tema de satisfacción, ¿no? Esto es una cosa más como de sociólogos o de psicólogos, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de nivel de ingreso, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué $500 más en el nivel de ingreso puede tener más impacto sobre la satisfacción con la vida en diferentes niveles de ingreso. Entonces, piensa que alguien tiene un nivel de ingreso bajo, ¿no? Tiene $500 mensuales y le subes el ingreso a $1,000, son $500 de diferencia. El impacto puede ser muy grande, ¿no? Pero si estamos en el rango algo alto de ingreso y esa persona recibe $10,000 mensuales y le subes $500, el impacto va a ser muy bajo, ¿no? Lo interesante es que un modelo con esta metodología captura esas no linealidades, ¿no? Eso es lo interesante de acá. Ahora, revisar eso, pues es como objetivo de un trabajo adicional independiente. La variable objetivo era el tema de educación y no necesariamente ¿no? Pero es interesante ese efecto no lineal de una, no es la derivada parcial, ¿no? Es lo que quiero decir, es no lineal, es una matemática un poco diferente en esto. Bueno, creo que ya no había más comentarios, ¿verdad? Ah, bueno, el último y ya será, por favor. Sí. Que, bueno, viendo igual esa tabla y viendo que
por ejemplo, que mencionaba que habían algunas cosas que parecían contradictorias y pensando yo como en la experiencia, en el concepto que tengo yo como de adolescente y de crecimiento, digamos, varias de esas respuestas contradictorias o de, por ejemplo, del apoyo emocional de los papás que tiene un gran efecto en alto, yo pensaría que vale la pena separar educación formal de educación informal y que tal vez el concepto de la satisfacción que tienen los estudiantes con la vida viene más de la educación informal que tienen en sus hogares o de la cultura que de la propia educación formal que se les da. No sé si, o sea, si en algún momento, bueno, no sé si hay datos para poder hacer esa separación primero y luego no sé si valdría la pena como analizarlo. Sí, o sea, la última, la respuesta es muy clara, sí. Todo vale la pena analizarlo, sí. Lo que no me acuerdo es si PISA tiene la educación no, sí, no formal registrada. Sí, me parece que no. Sí. Tiene su mamá. O sea, y vamos a ver, es lo que reportan los hijos que tienen los papás. Además, empezando por ahí. Pero no hace ese desglose si es formal o informal. Compensando, es que me quedo pensando con esas cosas que uno piensa que son contraintuitivas, pero luego tal vez no son tan contraintuitivas. Me quedo pensando en eso por ejemplo, no tener clases por falta de educación, de material escolar. Y pensé, es como, ok, van a tener clases de computación y se fue la luz, ¿verdad? Entonces, creo que eso puede ir más asociado a felicidad que satisfacción, pero tal vez puede ir como con eso, como de, ok, bueno, si no tuvimos clases, nos da tiempo de socializar más y voy a pasar más rato con mis compañeros hablando, ¿verdad? Entonces, como esas cosas probablemente pueden ir por ahí. Bueno, creo que quedaríamos acá. Dos cosas importantes. Una, de verdad ustedes que ya están o están en seminario o pronto estarían matriculando seminario en los próximos semestres, ojalá se interesen en esos temas. Porque vean qué importante, porque creo que lo dijo Yelixa y también lo reiteró Michael, o solo lo dijo, ya se me olvidó. Pero el tema es que la forma en que nosotros enseñamos economía siempre al final es muy de la satisfacción a la restricción presupuestaria. Y es mucho más que eso, por eso está este curso de Economía de la Felicidad, que ese rato no lo damos, dicho sea de paso, de hecho lo vio Mariano en algún momento, después creo que Juan, me acuerdo y también está el curso que ha dado Leo sobre, ¿cómo se llama? Economía de la cultura, o sea que hay otros factores diferentes de ingreso que generan satisfacción y generan felicidad. Entonces, es por lo menos una llamada de atención a que deberíamos de tomar esos otros campos y no salir como tan encaminados solo a una línea de pensamiento. Eso es lo más importante que creo que llama a este tipo de estudios. Y lo segundo, ojalá se interesen y desarrollen ustedes también investigaciones, ¿verdad? Bueno, ya se le propusieron para su doctorado, pero ustedes también en seminario que se interesen en estos temas que son súper interesantes e importantes. Bueno, ahora sería agradecerles a todos los estudiantes aquí que están presentes, también los docentes y por supuesto a Yelixa, a Michael y a Yanira y a don Juan por este maravilloso trabajo y por haberlo compartido con nosotros. A los que nos están acompañando, muchísimas gracias. Muy bien, gracias y no se preocupen por firmar. Como nadie se ha ido, yo lo dejamos así. Gracias, chao.